Gratitud, la voluntad de Dios para el creyente. ¿A cuántos les gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? ¿En algún asunto puntual que esté atravesando o están indecisos porque tienen que tomar una decisión? Yo creo que a todos nosotros, que queremos genuinamente agradar al Señor, desearíamos siempre estar muy claros en cuál es su voluntad. No sé cuántos de nosotros en nuestro pasado nos lanzamos en una especie de travesía en búsqueda de la voluntad de Dios de muchas maneras, en distintos aspectos de nuestra vida. Y a veces no estábamos al 100% seguros de que la decisión que estábamos tomando era la voluntad de Dios. En esta búsqueda de la voluntad del Señor, en un momento de mi vida apareció las Escrituras, la Biblia, como el lugar donde yo podía claramente encontrar la voluntad del Señor y también los medios de gracia que Él ha provisto, como la iglesia, los pastores, buenos libros, el consejo. Y como todos los que le amamos de manera genuina, queremos hacer su voluntad, quiero exponer algo en donde el Señor ha dejado su voluntad muy clara. Quiero decirle algo que estoy 100% seguro que es la voluntad de Dios para usted y para mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esta es su voluntad expresa, sin duda, sin variación, y es esta, que seamos agradecidos. ¿De dónde saca esto, pastor?, preguntará alguno. Bueno, vamos a primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La versión NTV dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, y sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Es correcto que el cristiano se llame cristiano y abrace la ingratitud como estilo de vida? ¿O es un deber de los cristianos el ser agradecidos? ¿Será que es un mandato de Dios el que seamos personas agradecidas? De hecho, una de las cosas que opaca el cristianismo es la falta de gratitud en aquellos que lo profesamos. Es como una especie de contradicción de términos que ha afectado a muchas personas que nos ven a nosotros, los creyentes, que siendo hijos de Dios, muchas veces no expresamos con acciones de gracias tal privilegio, el de ser creyentes, el de ser hijos de Dios. La exhortación a la luz de este texto es la siguiente: querido hermano, querido auditor, si eres del Señor, es tu deber ser agradecido en toda circunstancia. En primer lugar, quiero decir que la gratitud es un mandato. Primero, ¿qué es agradecer? ¿Qué es la gratitud? Bueno, podríamos resumirlo de manera simple como la manifestación de aprecio que yo tengo por un don que recibo. Y la ingratitud, por otra parte, es no apreciar los dones que recibimos de parte de Dios. Es no corresponder a Dios por los bienes hechos y como consecuencia nuestro corazón se enaltece porque piensa que lo obtiene por sus fuerzas y no por Dios. ¿Es un mandamiento el ser agradecido? Bueno, la respuesta es sí. Claramente el texto lo presenta como un mandato. En su forma verbal es un imperativo. Sean agradecidos. Y si Dios manda algo, es correcto, es algo muy correcto para quienes decimos que es nuestro Señor. Hagamos caso a sus mandamientos. No sea que el Señor nos reprenda y nos diga: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? Y el Señor claramente nos está diciendo: sean agradecidos. O sea, tengan en alta estima el valor de cada regalo que les hago. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es un mandamiento, ¿el no obedecerlo es un pecado?
Así es, la ingratitud, ser quejumbrosos, ingratos, es un pecado. Nos pasa mucho, por ejemplo, a los padres que les enseñamos a los niños a que den gracias. Es como que se olvidan ellos constantemente de que tienen que agradecer porque todo lo que sus padres le dan, todo lo que ellos reciben, es por el esfuerzo y trabajo de sus padres y no de ellos. Y la dinámica es algo como esto con un niño. Ellos te piden algo porque parece que fuera su trabajo pedir cosas y usted le dice, ¿cómo se dice? Por favor. Ok, usted se lo pasa y usted vuelve y le dice, ¿cómo se dice? Gracias, mamá, gracias, papá, responde el niño, como de manera muchas veces mecánica. Y si no hubieses dicho algo, probablemente él no hubiese agradecido. Y esto no deja de ser una réplica de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, de quien obtenemos absolutamente todo, pero todo, hasta lo más mínimo que podamos imaginar, proviene de Él y manda que seamos conscientes y agradecidos de eso. Y muchas veces no lo somos, pero este texto de hoy nos recuerda que es su voluntad que seamos agradecidos. Ahora, esta gratitud, ¿cuándo debe ser? ¿En qué momento debo ser agradecido? Bueno, el texto nos dice que en toda circunstancia debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos siempre considerando todos sus beneficios. ¿Podemos ser agradecidos, te preguntarás, en toda circunstancia? Bueno, es lo que el texto dice. Cada circunstancia que vivimos es una oportunidad para ver los dones de Dios y valorarlos. ¿Aún las situaciones malas, pastor? Sí, aún las que tú y yo consideramos malas, pero que para Dios todas cooperan para bien. ¿Cómo vamos a estar agradecidos con Dios en toda circunstancia? Es más fácil en las buenas, como en las que a nosotros, digo, nos parecen malas. En las buenas, por ejemplo, en la graduación de un hijo, en la boda de un hijo, en un ascenso, en un nacimiento. Esos son escenarios perfectos para dar gracias a Dios porque ha permitido todas estas cosas. Y para que todo esto fuese posible, Dios movió muchas cosas, pero muchas cosas para que estas cosas fuesen así. Haríamos libros de las puertas que Dios abrió y las cosas que Él hizo para que lo que hemos nombrado anteriormente sucediese. En toda circunstancia, Él nos pide que seamos agradecidos. ¿Debemos dar gracias por lo malo? Bueno, no somos masoquistas. Nadie le dice al Señor gracias porque mi empresa cerró o quedé sin trabajo. Es algo triste, sin duda, pero lo que Dios quiere de nosotros es algo como esto, para ser agradecido en toda circunstancia. Dios, sin duda es triste esta situación, porque era nuestro sustento, ese trabajo que perdí. Pero en primer lugar, te agradezco porque gracias a este trabajo me diste sustento durante 20 años. Me diste los recursos para comprar mi casa, un auto, para educar a los niños. Y ahora te agradezco por quienes durante estos años me contrataron y abrieron las puertas para que yo pudiese trabajar para ellos. Y también, Señor, tú sabes que debo trabajar y seguir sustentando a mi familia porque es mi responsabilidad. Y te doy gracias porque estoy en tus manos y que todas las cosas son tuyas. Trae paz a mi corazón y a mi familia. Ayúdame a confiar y a esperar en ti. Gracias porque tu palabra dice que somos tu rebaño y tú tienes cuidado de nosotros. Y gracias por todo lo que harás en mi vida y mi familia en este tiempo. Esa es una manera que podemos tener de dar gracias en situaciones adversas. Hermanos, cuando Dios permite que seamos probados, es porque Él está formando el carácter de Cristo en los que son suyos, lo cual es maravilloso. Y por eso hemos de estar gozosos aún en medio de las dificultades, porque Dios está formando nuestra vida a la imagen de Cristo. Y por eso podemos agradecer en toda circunstancia.
El enemigo de la ingratitud es la queja, y la queja viene de un corazón orgulloso, y el orgullo hace que nos olvidemos de dónde vienen estos regalos divinos y que los atribuyamos a nuestro propio esfuerzo o talentos, y ya no hay gratitud hacia Dios. Agustín de Hipona dice algo muy sencillo, pero hermoso. Si olvidas, callarás. La gratitud es hermana del gozo, y el gozo es el antídoto a la amargura, la cual es la puerta de entrada a la desdicha, a la decadencia, a la apatía espiritual. Tenemos razones suficientes para dar gracia, porque a veces pareciera que no, porque no tenemos una valoración adecuada de todos los beneficios que tenemos. Pensamos que merecemos todo lo que tenemos, por eso no agradecemos y olvidamos de dónde provienen. Y el olvido es un peligroso enemigo. Si nos olvidamos de las bendiciones, nos olvidamos del Dios que nos dio las bendiciones. Lo repito, si olvidamos las bendiciones que tenemos, nos vamos a olvidar también del Dios que las proveyó. Por esta razón es que me gusta mucho lo que el salmista dice en el Salmo 103, haciéndole un llamado a su propia alma, que no se olvide, que bendiga a su Señor, que le reconozca, que le dé gracias, que no dé lugar al orgullo y olvide todos sus dones, sus favores y bienes que ha recibido de Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es que olvidamos. Yo quisiera nombrar solamente algunos de sus favores, algunos de sus beneficios para nosotros, que nos ayuden a no olvidar, para que estemos muy conscientes de que debemos ser agradecidos y que todas las cosas provienen de Él y no las recibimos como si fueran un derecho. Debemos dar gracias por todo, y dentro de ese todo están las cosas comunes, cosas materiales, visibles. No solo la vida, el aire, tener nuestros sentidos en condiciones para poder interactuar y desarrollarnos, que ya es un regalo tremendo. No solo nos da eso, sino que sus beneficios van mucho más allá, en otras cosas comunes, cosas, insisto, que no merecemos y que al estimarlas y apreciarlas como un regalo de Dios, deberíamos abrir nuestros labios en agradecimiento. Spurgeon dice, alabemos a Dios diariamente por las misericordias comunes, comunes como las llamamos regularmente y sin embargo tan indispensables, que si nos despojan de ellas podríamos perecer. Te pido que pienses en algo muy sencillo y muy básico, como el jabón, la pasta de dientes. Piensa en el agua caliente, en el detergente para la ropa. Piensa en la vajilla, piensa en las estufas, en el aire acondicionado, en las plantas, en la puesta de sol, en las gafas para el sol, las linternas, las sábanas limpias que son maravillosas. Piensa en las fotos familiares, piensa en la fruta fresca, piensa en este tiempo de invierno en la ropa abrigada, en la ropa ligera, en el calor. Piensa en los libros, piensa en la música agradable. ¿Cómo no va a salir de nuestra boca un gracias, Señor? Porque si no valoramos esto, si pensamos que estas cosas simplemente aparecen con la vida y la existencia de todas las cosas, si nos engañamos y creemos que los artículos de la vida cotidiana provienen del supermercado en vez de pensar y entender que vienen de la mano de Dios, entonces estamos pasando por alto un sinfín de razones por las cuales podemos dar gracias a Dios y alabar su nombre. Pero ¿qué hay de los beneficios espirituales? Si bien podríamos nombrar una enormidad de beneficios materiales y comunes, ¿qué hay de los espirituales? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hay muchos beneficios,
como por ejemplo, ahora somos sus hijos. Ahora tenemos un propósito por el cual vivir. Hermanos, es muy triste la vida sin Cristo. Es como hueca, es vacía, es sin sentido. Pero cuando por misericordia de Dios Él nos llama a ser parte de su familia, nuestra vida tiene sentido. Comprendimos que fuimos creados para glorificar su nombre y disfrutar de Él. Y eso es un motivo de gratitud enorme todos los días de nuestra vida, porque no lo merecíamos. Tenemos el beneficio del perdón de nuestros pecados, de ser salvos de su ira, de ser, como dice Efesios, miembros de la familia de Dios. Tenemos el beneficio de saber cuál es su voluntad por medio de su palabra. Tenemos el beneficio de tener a Cristo como intercesor ante el Padre. Tenemos un abogado en el cielo que diariamente nos defiende de las acusaciones del enemigo. Tenemos el maravilloso beneficio del Espíritu Santo que nos guía, que nos redarguye, que nos lleva al arrepentimiento. Tenemos el beneficio de la promesa de Jesús de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Piensa, si todos estos fueran regalos, todas estas bendiciones viniesen envueltas en papeles de regalo o en cajitas de regalo, ¿en qué brazos alcanzarían y qué palabras serían suficientes a aquel que nos las da? Solo queda decir gracias por tal cantidad de regalos que no merecíamos y que nuestros brazos no pueden sostener. Pero eso no es todo. La lista de bendiciones sigue y podríamos estar un largo rato hablando de esto. Pero quiero mencionar esto. Tenemos un Dios cercano. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. ¿Te imaginas que si Dios se hubiese acercado a nosotros para salvarnos y luego nos hubiese dejado y nos hubiese dicho, ya, nos vemos en el cielo, ustedes se las arreglan ahora solitos? Pero no, no es así. ¿Quién como este Dios que es tan cercano, está tan cercano a su pueblo que le invoca, los salva, los oye y acude a su llamado? Gracias, Señor, por esta verdad y porque tú estás cerca, aun cuando fallamos, cuando le necesitamos. Cuando clamamos, nuestro Dios está siempre cerca. Gracias, Señor. No podemos olvidar este gran beneficio. Gracias porque Él no cambia. Él es el mismo por los siglos. Gracias por su misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana y porque su fidelidad es grande y porque Él no se olvida de que nosotros somos solo polvo. ¿Cómo no darle gracias por cómo Él es para con nosotros? ¿Cómo retribuiremos entonces nosotros tantas bondades? ¿Qué diremos ante tantas muestras de afecto? ¿Cómo responderemos ante tantos detalles que Él tiene por nosotros? ¿Cómo nosotros responderemos de una manera adecuada ante tantos beneficios? Con un corazón agradecido, con unos labios que expresen en palabras concretas, gracias, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones. ¿Cómo no considerar a las personas? ¿Qué haríamos sin las personas? Gracias a Dios por darnos personas a nuestro lado. ¿Qué seríamos sin nuestros padres, sin nuestros hermanos, sin nuestros amigos, esposos, nuestros hermanos en la fe, tus pastores, tus diáconos, los que trabajan en la radio? Sin los que sirven, sin los que ayudan, sin los que visitan, sin los que oran. ¿Qué seríamos sin esas personas? Qué triste serían nuestras vidas sin ellos. Pero Dios nos las dio y debemos agradecerle porque son un regalo, nos hacen más felices, nos ayudan a ser mejores, nos dan gracia, compañía, ánimo, consuelo. Gracias, Dios, por todas tus bendiciones. Y como no mencionar, gracias, Dios, por Cristo.
quien hizo posible nuestra salvación. Si solo fuese Cristo lo único que Dios nos hubiese dado, sería razón suficiente para que día a día estuviésemos contentos y gozosos, rebosando en gratitud. Cuando pensamos en lo que Él hizo, en lo que dejó, cuando dejó el cielo, cuando se humilló, cuando se hizo hombre, cuando cargó nuestros pecados sobre sus hombros, fue clavado en la cruz por ellos y con eso aseguró para los que creen redención, perdón de pecados, la vida eterna, pasar a ser parte de la familia de Dios y garantizar un futuro eterno, glorioso, indescriptible junto a nuestro trino Dios. Solo Cristo es suficiente para explotar en alegría, gozo y gratitud. Y gracias Dios te damos por Él. Por último, termino con una pequeña frase de George Herbert que dice así: porque tanto me has dado, dame una cosa más, un corazón agradecido. Clamo y vuelvo a clamar, y no te dejaré tranquilo hasta que me quieras dar un corazón agradecido. No solo a veces agradecido, como si tus bendiciones continuas no fueran, sino un corazón cuyos latidos en alabanza a ti sean. Bendito sea el nombre del Señor y seamos siempre agradecidos.